Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Andrés Pacagüí y hoy quiero compartir con ustedes el rectificador de onda completa usando dos diodos. Así que, bueno, y aquí tengo el circuito. Voy a explicar cada uno de los componentes que tengo en este circuito. Tengo una fuente de alimentación, tengo un switch, tengo un transformador, el cual para este ejercicio, para este ejemplo que voy a trabajar aquí, en esa rectificación es de 120 en el primario y 12 voltios en el secundario entre las dos salidas, y con respecto al tag central tengo 6 voltios. Dos diodos rectificadores, un 1N4001 y un 1N4007, que son los que me hacen la rectificación de onda positiva y onda negativa del circuito. Tengo también un diodo LED, un diodo emisor de luz, que lo que hace es encenderse una vez se hace la rectificación de corriente alterna a corriente directa, a corriente continua. Él se enciende, tengo una resistencia que me limita el paso de corriente de 50 ohmios, y estas pantallitas que ustedes ven son medidores de voltaje y de corriente. Este primero que encontramos aquí, seguidamente del switch, es un medidor de corriente alterna, es decir, este medidor me va a medir el consumo de corriente del circuito como tal. Tengo un medidor de voltaje de corriente alterna, él me va a medir el voltaje de ingreso al devanado primario del transformador de este circuito. Aguas abajo tengo dos medidores, tengo un medidor entre este punto y este punto que me van a medir el voltaje de corriente alterna en el secundario, es decir, acá me debe medir 12 voltios. Para este ejercicio son 120, 12 voltios, y entre el tag central del transformador y una de las líneas voy a tener 6 voltios, que es otro medidor de voltaje de corriente alterna. Después de esto encontramos los dos diodos rectificadores, que ellos lo que hacen es rectificarme esa señal o esa onda sinusoidal que sale de corriente alterna, y me lo rectifica en una sola dirección, en una sola onda. Y aguas abajo de estos diodos voy a tener ya una onda, perdón, voy a tener ya una señal rectificada, que sería ya un voltaje de corriente continua. Tengo un diodo emisor, un LED, diodo emisor LED, que lo que hace es encenderse, o este diodo funciona con voltaje de corriente continua. Si yo colocase este diodo aguas arriba de los diodos rectificadores, eh, pueden suceder dos cosas. Primero, lo voy a quemar, y segundo, no me va a funcionar porque él trabaja con voltaje de corriente continua. Entonces, está aguas abajo, tengo también una resistencia que lo que hace es limitarme el paso de corriente al circuito. Y adicional a esto tengo un medidor de voltaje, pero de corriente directa. Lo que hace es medirme el voltaje ya rectificado. Y vamos a hacer la simulación de este circuito para que podamos evidenciar los diferentes valores y medidas en los medidores de voltaje y de corriente. Entonces vamos a poner a andar el circuito, vamos a cerrar el switch, y vemos que este circuito completo tiene un consumo de corriente de 0.54 amperios. A la entrada, como les había dicho, en el devanado primario tengo un voltaje de 120 voltios, 120 voltios. En el secundario tengo, bueno, 9 voltios. Bueno, aquí hay que hacer énfasis que si yo hago esta medida antes de estos diodos, antes de conectar estos diodos, en estos dos puntos voy a tener 12 voltios, y entre estos dos, entre el tag central y este punto, voy a tener 6 voltios. Vemos que tenemos 9 y 4.99 voltios porque una vez se conecten los diodos hay una caída de voltaje por el consumo que tiene cada diodo y lo que tiene el circuito que está conectado aguas abajo de los dos diodos. Entonces este consumo hace que pues el voltaje de 12 voltios se reduzca a 9.08 voltios, y el de tag central se reduzca a 5 voltios. Entonces hay una caída de voltaje, por ende vamos a ver que los valores disminuyen un poco. Y vemos que tenemos un voltaje rectificado aguas abajo de los diodos rectificadores en este medidor de voltaje de corriente directa
de 3.61 voltios. Ese sería el voltaje rectificado que está saliendo del circuito. Entonces, esa es una pequeña simulación de lo que es el rectificador de onda completa usando dos diodos. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que nos haya servido.